Si has llegado hasta aquí, algo en ti ya lo sabía. No es casualidad. Este momento, este instante preciso en el que tus ojos leen estas palabras o tus oídos reciben este mensaje, fue coreografiado por algo mucho más inteligente que el azar. Y antes de que decidas si quedarte o irte, necesito que entiendas algo. Saltar este video no es solo cerrar una pestaña, es elegir desconectarte del proceso de regeneración más profundo que tu cuerpo, tu mente y tu campo energético pueden experimentar en esta vida. La regeneración cuántica ya está ocurriendo en ti. Pero la pregunta es, ¿vas a participar conscientemente o vas a dejar que siga sucediendo en piloto automático, a medias, sin tu dirección? Porque aquí está la verdad que nadie te ha dicho. Tu cuerpo no es un objeto sólido. No es una máquina que se desgasta y ya. Eres un campo de posibilidades infinitas colapsándose en forma una y otra vez. Y cada segundo, cada instante, tu cuerpo está tomando decisiones a nivel subatómico sobre qué versión de ti materializar. La versión cansada, enferma, envejecida, o la versión vibrante, renovada, regenerada. Y lo más increíble de todo es que tú tienes más control sobre esa decisión de lo que jamás te enseñaron. Este no es un video más de desarrollo personal. No vine aquí a darte afirmaciones bonitas que olvidas en 2 horas. Vine a mostrarte cómo activar conscientemente el mecanismo de regeneración cuántica que siempre ha estado en ti. Y si estás viendo esto, es porque tu campo ya estaba buscando esta información. Tu cuerpo cuántico te trajo aquí. Ahora quédate. Porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar no solo cómo te sientes, sino cómo existes. Y antes de seguir, si algo en ti resuena con esto, si sientes que este mensaje llegó en el momento exacto, presiona el botón de suscripción. No como un favor a mí, hazlo como una declaración energética, como una forma de decirle al universo: estoy listo para regenerarme, estoy listo para recordar. Porque suscribirte no es solo recibir notificaciones, es sintonizar tu campo con una frecuencia de contenido que está diseñado para activarte. Y cada vez que regreses aquí, estarás reforzando ese circuito de regeneración. Así que hazlo ahora. Suscríbete y sigamos. La regeneración cuántica ya está ocurriendo en ti. Ahora déjame pintarte una imagen. Tal vez te sientes cansado, no solo físicamente, es un cansancio más profundo, como si tu energía vital se estuviera filtrando por algún lado y no sabes cómo detenerla. Tal vez has notado que tu cuerpo no responde como antes, que te cuesta más recuperarte, que el estrés se queda pegado en tu sistema, que tus emociones pesan más, que tu mente se nubla, y has probado de todo: dietas, ejercicio, meditaciones, terapias, y ayudan, sí, pero sientes que falta algo más profundo, algo que toque la raíz cuántica de tu ser. Y aquí está lo que nadie te dijo. El problema no es que tu cuerpo esté roto. El problema es que tu cuerpo está operando con información vieja, con patrones de colapso cuántico heredados, con frecuencias de supervivencia en lugar de frecuencias de regeneración. Y mientras sigas enviando las mismas señales al campo cuántico, tu cuerpo seguirá materializando las mismas versiones de ti. Versiones basadas en el miedo, en el agotamiento, en la creencia de que el deterioro es inevitable. Pero hay otro camino. Hay una puerta que muy pocas personas cruzan. Y no es porque sea difícil de encontrar, es porque requiere algo que pocas personas están dispuestas a hacer: creer en su propio poder cuántico. Confiar en que su observación consciente puede colapsar nuevas realidades en su cuerpo. Atreverse a ser el arquitecto de su propia biología. Y aquí está la puerta doble que tienes frente a ti en este momento.
puedes elegir seguir como hasta ahora, esperando que tu cuerpo se regenere solo, confiando en que con el tiempo, con algún tratamiento externo, algo cambiará. Y tal vez cambie, pero será lento, será parcial, porque estarás dejando el proceso en manos del piloto automático de tu biología, programado con siglos de información limitada. O puedes elegir el otro camino, el camino de la regeneración cuántica consciente, donde tú eres el observador que colapsa las posibilidades, donde tú eres quien le dice a cada célula: recuerda tu perfección, recuerda tu diseño original, regenera. Si resuenas con esto, si sientes que algo en ti se está encendiendo, dale like a este video ahora mismo. No como un gesto casual. Hazlo como un ancla energética, como una forma de decirle a tu sistema nervioso: esto es importante, presta atención, recuerda esto. Porque cada vez que anclas conscientemente una frecuencia, estás entrenando a tu cuerpo a reconocerla. Así que dale like, ancla esta vibración y sigamos profundizando. Ahora déjame explicarte qué es realmente la regeneración cuántica. A nivel subatómico, tu cuerpo no es sólido. Está hecho de partículas que existen en un estado de probabilidad hasta que algo las observa. Y ese algo eres tú, tu conciencia, tu atención, tu intención. Cada vez que observas una parte de tu cuerpo, estás colapsando billones de posibilidades en una sola realidad. Y la realidad que colapses depende de la frecuencia desde la cual observes. Si observas desde el miedo, desde la creencia de que estás enfermo o envejeciendo inevitablemente, colapsarás esa realidad. Si observas desde la neutralidad, colapsarás mantenimiento. Pero si observas desde la certeza de regeneración, desde la frecuencia de perfección celular, desde la memoria de tu diseño divino original, colapsa eso. Y tu cuerpo responde. No porque seas mágico, porque eres cuántico. Estudios en el campo de la epigenética han mostrado que tus pensamientos, tus emociones, tu estado de conciencia pueden activar o desactivar genes. Pueden cambiar la expresión de tu ADN sin cambiar la secuencia. Y eso significa que tu biología es muchísimo más flexible de lo que te enseñaron. No estás atrapado en una programación fija. Estás en un constante estado de cocreación con el campo cuántico. Y la regeneración cuántica es simplemente aprender a cocrear intencionalmente. La regeneración cuántica ya está ocurriendo en ti. Déjame darte las claves de este proceso. Primero, la intención coherente. Tu cuerpo responde a señales claras. Si tu mente dice una cosa, tus emociones otra y tu cuerpo otra, las señales se cancelan. Pero cuando alineas pensamiento, emoción y sensación corporal en una sola frecuencia regenerativa, creas coherencia. Y en estado de coherencia, tu campo electromagnético se expande, se vuelve más ordenado, y ese orden se comunica a cada célula, diciéndole: es seguro regenerar, es momento de renovar. Segundo, la respiración cuántica. Tu respiración no solo mueve oxígeno, mueve energía, mueve información. Cuando respiras conscientemente, estás oxigenando tu campo, estás movilizando frecuencias estancadas, estás creando espacio para que nuevas posibilidades colapsen en tu biología. Cada inhalación es una invitación. Recibo regeneración. Cada exhalación es una liberación. Suelto lo viejo. Tercero, la visualización celular. Tu mente subconsciente no distingue entre lo que imaginas vívidamente y lo que experimentas físicamente. Si visualizas tus células brillantes, vibrantes, regenerándose, tu sistema nervioso interpreta eso como real y envía las señales bioquímicas correspondientes. Esto no es fantasía, es neurofisiología.
Atletas de élite usan esto para sanar lesiones más rápido, y tú puedes usarlo para regenerar tu cuerpo completo. Cuarto, la frecuencia emocional. Emociones como la gratitud, el amor, la paz, generan coherencia cardíaca, y cuando tu corazón está en coherencia, envía señales de seguridad a todo tu cuerpo. Le dice a tu sistema inmune, relájate, regenera. Le dice a tus células, no estamos en peligro. Podemos invertir energía en renovación, no solo en supervivencia. Y esa es la diferencia entre un cuerpo que se defiende y un cuerpo que se regenera. Quinto, el campo cuántico como aliado. Tú no estás separado del campo, eres una expresión de él. Y el campo tiene una tendencia natural hacia la armonía, hacia la totalidad. Cuando te alineas con esa tendencia, cuando te rindes a la inteligencia infinita que sostiene cada átomo en el universo, algo cambia. Dejas de forzar, empiezas a permitir, y en ese permitir, la regeneración fluye. Ahora, ve a los comentarios y escribe exactamente esto. Mi cuerpo recuerda su perfección. Me regenero ahora. No lo pienses, solo escríbelo. Porque al escribirlo, al declararlo, estás enviando una señal cuántica. Estás tomando una posición. Estás colapsando una intención en forma de palabras. Y el universo responde a las declaraciones claras. Así que ve ahora, escríbelo en los comentarios. Y cuando lo hagas, vas a sentir algo cambiar en ti. Tal vez sutil, pero real. La regeneración cuántica ya está ocurriendo en ti. Y sé que tal vez una parte de ti está pensando, ¿pero esto realmente funciona? ¿O es solo una idea bonita? Y entiendo esa duda. Porque hemos sido entrenados para desconfiar de nuestro propio poder. Hemos sido condicionados a creer que la sanación viene de afuera, de una pastilla, de un doctor, de un tratamiento. Y no estoy diciendo que esas cosas no tengan valor, pero lo que estoy diciendo es que el verdadero poder de regeneración siempre ha estado en ti. Y todo lo externo solo funciona cuando tu campo interno está alineado para recibirlo. Piénsalo así. Si plantas una semilla en tierra dura, seca, sin nutrientes, no importa cuánto sol le des, no crecerá bien. Pero si preparas la tierra, si la afloras, si la nutres, esa misma semilla se convierte en un árbol poderoso. Tu cuerpo es igual. Puedes darle los mejores tratamientos del mundo, pero si tu campo cuántico está colapsado en frecuencias de miedo, escasez, deterioro, los resultados serán limitados. Pero si preparas tu campo, si lo alineas con regeneración, con abundancia celular, con la frecuencia de perfección, entonces todo lo que hagas se multiplica. Y aquí está lo que mucha gente no entiende sobre la regeneración cuántica. No es un evento, es un estado. No es algo que haces una vez y listo. Es una frecuencia en la que aprendes a vivir. Es una forma de observarte, de respirarte, de sentirte, de pensarte. Es un compromiso diario de elegir la versión regenerada de ti en lugar de la versión deteriorada. Y al principio puede sentirse como un esfuerzo, pero con el tiempo se vuelve natural. Se vuelve tu nuevo set point y tu cuerpo empieza a reflejarlo. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que está luchando con su salud, con su energía, con su cuerpo, comparte este video. No solo como un favor, hazlo como un acto de servicio cuántico. Porque cuando compartes una frecuencia de regeneración, estás amplificando su campo. Estás ayudando a que más personas recuerden su poder. Y al hacerlo, estás fortaleciendo tu propio campo también. Así que comparte. Envíalo a alguien. Deja que este mensaje se expanda. Y ahora quiero que hagas algo conmigo. No como un ejercicio opcional, como un momento de activación real. Porque lo que voy a guiarte a hacer en los próximos minutos
puede cambiar cómo te sientes en tu cuerpo inmediatamente. Cierra los ojos si puedes. O si estás en movimiento, simplemente pon tu atención en tu interior. Lleva una mano a tu pecho. Siente el latido de tu corazón. Ese latido no es automático. Es un milagro constante. Miles de millones de células coordinándose perfectamente para mantenerte vivo. Respira profundo. Inhala por 4 segundos. Retén por 4. Exhala por 6. Y siente cómo el aire entra, llena tus pulmones, oxigena tu sangre, alimenta cada rincón de tu cuerpo. Ahora visualiza esto. Tu cuerpo como un campo de luz. Billones de células brillando, cada una vibrando en su frecuencia única. Y en este momento, esas células están escuchándote. Están esperando tu instrucción, porque tú eres el observador. Tú eres quien colapsa las posibilidades. Así que mentalmente, o en voz baja si puedes, dile a tu cuerpo: gracias por regenerarte. Gracias por recordar tu perfección. Te autorizo a sanar. Te autorizo a renovarte. Siente eso en tu pecho. Tal vez un calor. Tal vez un cosquilleo. Tal vez solo una sensación de expansión. No importa qué sea. Solo obsérvalo. Porque esa sensación es la comunicación cuántica. Es tu cuerpo respondiendo. Ahora respira profundo otra vez. Y esta vez, mientras inhalas, imagina que estás inhalando luz dorada. Luz regenerativa. Y esa luz entra por tu corona, baja por tu columna, se distribuye a cada órgano, cada tejido, cada célula. Y mientras exhalas, libera cualquier patrón viejo. Cualquier información obsoleta, cualquier frecuencia de deterioro. Suéltala, déjala ir. Haz esto 3 veces más. Inhala luz, exhala lo viejo, inhala regeneración, exhala deterioro, inhala perfección, exhala limitación. Y ahora, cuando estés listo, abre los ojos. Regresa aquí, pero nota algo. ¿Te sientes diferente? Aunque sea sutilmente. Porque lo que acabas de hacer no fue solo un ejercicio mental, fue una reprogramación cuántica. Enviaste señales nuevas a tu campo, y tu campo está respondiendo. Dale like a este video ahora mismo si sentiste algo durante ese ejercicio. Porque ese like es más que un botón. Es una confirmación energética. Es tu forma de decir: sí, esto es real. Mi cuerpo está respondiendo. Estoy en regeneración. Así que ancla esto. Dale like. Y sigamos. La regeneración cuántica ya está ocurriendo en ti. Ahora quiero llevarte más profundo. Porque hay un secreto que muy pocas personas conocen sobre la regeneración. Y es este. Tu cuerpo no solo responde a lo que piensas ahora. Responde a la coherencia entre tu pasado, tu presente y tu futuro. Déjame explicarte. Si en tu mente sigues cargando memorias de dolor, enfermedad, traumas, tu cuerpo las lee como información actual, aunque esas cosas hayan pasado hace años. Porque para tu sistema nervioso, si no has procesado y liberado esas memorias, siguen siendo ahora. Y mientras sigas enviando señales desde ese ahora doloroso, tu cuerpo colapsará realidades basadas en dolor. Pero cuando aprendes a liberar esas memorias, cuando aprendes a perdonar no solo a otros, sino a tu propio cuerpo por lo que ha pasado, algo cambia. Creas espacio. Y en ese espacio, nuevas posibilidades pueden emerger. Por eso la regeneración cuántica no es solo física, es emocional, es mental, es espiritual. Porque todas esas dimensiones están entrelazadas en el campo cuántico. Y sanar una dimensión impacta todas las demás. Y aquí está la parte más increíble. Tu futuro también influye en tu presente. Esto suena raro, pero es real. La física cuántica ha demostrado que las partículas pueden ser influenciadas por eventos futuros. Se llama causalidad retrotemporal. Y lo que eso significa para ti es que cuando te conectas con la versión futura de ti, con el tú ya regenerado,
ya sano, ya vibrante, esa versión futura empieza a enviar información hacia tu presente. Empieza a guiarte, a colapsarte hacia ella. Esto no es fantasía, es cómo funciona el campo cuántico. El tiempo no es lineal ahí, es un campo de posibilidades simultáneas. Y tú, con tu conciencia, puedes moverte en ese campo. Puedes anclarte en la versión futura regenerada de ti y vivir desde ahí. Y cuando lo haces, tu presente empieza a reorganizarse. Tu cuerpo empieza a moverse hacia esa línea temporal. Empieza a materializarla. Entonces la pregunta real no es, ¿puedo regenerarme? La pregunta es, ¿estoy dispuesto a sostener la frecuencia de mi versión regenerada el tiempo suficiente para que colapse en forma? Porque esa es la clave. La consistencia cuántica. No basta con hacer esto una vez. Tienes que convertirte en esto. Tienes que ser la persona regenerada antes de que tu cuerpo lo refleje completamente. Tienes que pensar desde ahí, sentir desde ahí, actuar desde ahí. Y sé que eso puede sonar difícil, pero no lo es. Es simple. Simple no significa fácil, pero es simple. Porque cada momento es una oportunidad. Cada respiración es una elección. Cada pensamiento es un colapso cuántico. Y tú decides qué colapsar. La regeneración cuántica ya está ocurriendo en ti. Ve a los comentarios y escribe: Yo soy regeneración cuántica en acción. Hazlo ahora, porque esa declaración no es solo palabras. Es una reprogramación de tu identidad. Estás diciendo: no soy alguien que espera regenerarse, soy regeneración misma. Y cuando te identificas así, todo cambia. Así que escríbelo, decláralo, y observa cómo tu cuerpo empieza a alinearse con esa nueva identidad. Y ahora, quiero darte algo más. Algo práctico que puedes hacer todos los días para sostener esta frecuencia. Cada mañana, antes de levantarte, antes de revisar tu teléfono, antes de que el mundo entre en tu campo, haz esto. Pon tus manos sobre tu abdomen, respira profundo y mentalmente di: hoy mi cuerpo se regenera. Cada célula recuerda su perfección. Fluyo en coherencia con el campo cuántico. Hazlo durante 1 minuto, solo 1 minuto, y luego levántate y vive tu día. Cada noche, antes de dormir, haz lo mismo. Pero esta vez di: gracias por regenerarme mientras duermo. Confío en la inteligencia de mi cuerpo. Me rindo a la perfección del campo. Y duerme desde ahí. Porque mientras duermes, tu cuerpo hace su trabajo de reparación más profundo. Y si le das la instrucción clara antes de dormir, trabajará con más eficiencia. Eso es todo. Mañana y noche. 1 minuto cada vez. Pero hazlo todos los días. Porque la regeneración no viene de esfuerzos intensos ocasionales. Viene de pequeñas acciones consistentes que se acumulan en tu campo hasta convertirse en un nuevo estado de ser. Y si realmente quieres profundizar en esto, si quieres más herramientas, más activaciones, más frecuencias regenerativas, asegúrate de estar suscrito a este canal. Porque lo que estás viendo ahora es solo el comienzo. Hay todo un sistema de regeneración cuántica que iré compartiendo. Y cada video es una pieza del rompecabezas. Así que suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita. Porque este contenido no es entretenimiento, es activación. Y cada vez que regreses, tu campo se recalibrará un poco más. Dale like también si estás sintiendo la frecuencia de este mensaje, porque tu like no solo ayuda al algoritmo, ayuda a que más personas encuentren esto, y cada persona que se regenera eleva la frecuencia colectiva. Así que ancla esto, dale like, y sigamos. La regeneración cuántica ya está ocurriendo en ti. Ahora quiero hablarte de algo importante. Tal vez, en algún momento durante este video, sentiste resistencia. Tal vez una parte de ti pensó: esto es demasiado bueno para ser verdad.
Oh, esto no puede ser tan simple. Y esa es tu mente condicionada hablando. Es tu ego tratando de mantenerte en lo conocido. Porque lo conocido, aunque sea limitado, se siente seguro. Y lo desconocido, aunque sea expansivo, se siente amenazante. Pero aquí está lo que necesitas entender. Esa resistencia no es señal de que esto no funcione. Es señal de que sí funciona. Porque tu sistema solo se resiste a lo que es lo suficientemente poderoso para cambiarlo. Si esto fuera irrelevante, lo ignorarías sin problema. Pero no lo estás ignorando. Estás aquí, leyendo cada palabra, sintiendo cada frecuencia. Y algo en ti está despertando. Y eso asusta a la parte de ti que quiere quedarse igual. Así que cuando sientas esa resistencia, no la rechaces. Obsérvala, respírala y luego elige conscientemente. Gracias por intentar protegerme, pero ya no. Necesito protección de mi propia expansión. Elijo regenerarme. Elijo evolucionar. Y sigue adelante. Porque la regeneración cuántica no es para todos. No es para quienes quieren seguir siendo víctimas de su biología. Es para quienes están listos para ser co-creadores de su cuerpo. Es para quienes están dispuestos a asumir responsabilidad cuántica. Y si has llegado hasta aquí, eres uno de ellos. Y ahora, en estos últimos momentos, quiero dejarte con algo. La regeneración cuántica ya está ocurriendo en ti. No es algo que tienes que lograr. Es algo que tienes que permitir. Tu cuerpo ya sabe cómo hacerlo. Lleva billones de años perfeccionando este proceso. Lo único que necesita de ti es tu conciencia, tu intención, tu coherencia y tu confianza. Confía en que cada célula de tu cuerpo está escuchándote ahora mismo. Confía en que el campo cuántico está respondiendo a tu observación. Confía en que la versión regenerada de ti ya existe en el campo de posibilidades. Y tu trabajo es simplemente sostener esa frecuencia el tiempo suficiente para que colapse en forma. No necesitas ser perfecto. No necesitas hacerlo todo bien. Solo necesitas ser consistente. Solo necesitas elegir la regeneración una y otra vez. En cada respiración, en cada pensamiento, en cada emoción. Y poco a poco, tu cuerpo te seguirá. Así que esta noche, cuando te acuestes, recuerda, no estás solo arreglando un cuerpo roto, estás colapsando una nueva realidad en forma, estás siendo testigo del milagro de tu propia regeneración, y eso es lo más sagrado que puedes hacer. Antes de irte, hay un video que necesitas ver a continuación. Es la continuación de esto. Es donde te llevo aún más profundo en las técnicas específicas de activación cuántica. Porque lo que viste aquí fue la base. Pero hay niveles más profundos, frecuencias más elevadas, activaciones más potentes, y están esperándote. Así que no te detengas aquí. Da clic en el siguiente video. Continúa este viaje, porque la regeneración que iniciaste hoy necesita profundizarse, y recuerda escribir en los comentarios tu declaración. Mi cuerpo recuerda su perfección. Me regenero ahora. Hazlo antes de irte. Ancla esta frecuencia. Declara tu compromiso, porque el universo responde a las declaraciones claras. Gracias por estar aquí. Gracias por elegir regenerarte. Gracias por recordar tu poder cuántico. La regeneración cuántica ya está ocurriendo en ti. Ahora ve y permítela completamente.